So Francesca, I think you can validate a quorum likely. Thank you, Chair. We do have a quorum. We do have a quorum, excellent. And I do show 12:30, so I believe we can go ahead and get started. Welcome everybody to the Audit Committee meeting, Friday, February 10th, 2023. I'd like to start off by introducing our translator with the translation services, Grisel Villafaña, and could you please instruct folks on how to access the translation services? Thank you, Chair. Yes, of course. I'm going to repeat the following message in English. Este es un aviso por parte del intérprete para hacer uso del servicio de interpretación. Por favor, vaya a la parte inferior en su pantalla de Zoom. Ahí aparecen los controles. Haga clic en el icono de interpretación, es un globo terráqueo, y seleccione español o Spanish. Si está en su aplicación móvil, desde celular o tableta, presione los puntos para después presionar Interpretation o interpretación y el idioma. Si está en la reunión en la sala de juntas de Sandag y necesita interpretación, vaya a la recepción del piso 7 y solicite un receptor. Se parece a un pequeño iPod y puede utilizar para escuchar la reunión en español. Solo sostenga el auricular junto a su oído y la interpretación comenzará automáticamente. To use the Zoom interpretation feature, please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are. Click on the interpretation icon that appears as a world or a globe and select either English or Spanish. If you are joining using the Zoom mobile app, please press the ellipsis and then interpretation. If you're joining us today at Sandag and need interpretation into Spanish, please check out a headset from the receptionist on the 7th floor. It looks like a little iPod and comes with an earpiece which you can use to hear the meeting in Spanish. Simply hold the earpiece and the interpreter will come on automatically. Thank you. Thank you. And with that, please join me in the pledge. Ready to begin? I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. The first item on the agenda. Ok, pues el primer punto en la agenda es la aprobación de la minuta de la reunión. Francesca, ¿tenemos algún comentario del público? No. Ok, ¿algún comentario por parte de los miembros? No sé, en caso de que no, podemos hacer una moción para aprobar. Moción para aprobar, ok. ¿Alguien la secunda? Se secunda por el miembro Monsen. Si pudieran, estamos haciendo la votación como, ok, recuerden que 1 quiere decir sí, 2 no, 3 abstenencia. Y con esto se aprueba la moción por unanimidad. Nos vamos entonces al punto número 2, que son los comentarios públicos y del público y de los miembros. ¿Tenemos algunos del público? No, no tenemos ningunos. Ok, ¿qué diferencia? Bueno, ¿alguien tiene algún miembro aquí de los miembros de el consejo? No, pues entonces con esto sí quisiera yo hacer un comentario, que es que esta mañana hubo una reunión en donde se abordaron 2 temas. Uno de ellos lo vamos a guardar para el siguiente punto en la agenda, pero el otro era básicamente que pues querían hacer un cambio, se recomendaba para una de las políticas, se hicieron algunas preguntas por parte de la presidenta y entonces solicitó a su personal para que revisara un poco más de información para confirmar y pues ver cuáles eran estos cambios recomendados y que pudieran cumplir con algunas otras cosas que también están llegando a la agencia y que entonces se pudiera llevar al comité ejecutivo. Me parece que va a ser en la próxima reunión, pero no estoy seguro. Ese fue entonces el resultado de ese punto en particular que se presentó y bueno, pues yo hice todas estas recomendaciones que nosotros también ya teníamos anteriormente y bueno, pues muchas gracias también por la información, porque pudimos utilizar parte de esa información que ya teníamos igualmente en esta presentación. Entonces, bueno, con eso vamos a pasar al punto número 3. Perdón, Stuart, adelante. Me da curiosidad, nada más desde la perspectiva del proceso, digo, no sé si a lo mejor nos podrían ayudar a estar un poco más actualizados, pero me da curiosidad de que si nosotros hacemos una recomendación al Consejo, si efectivamente se llevaría
a través de la parte ejecutiva, como quiera que fuera este proceso, y si a lo mejor pudiera pasar sin hacer necesariamente un análisis de si se adhiere a la parte de cumplimiento. La recomendación que se hizo para el comité ejecutivo, de hecho, fue lo que nosotros ya se había recomendado. La recomendación, de hecho, fue que, dentro de otras cosas, por parte del comité ejecutivo, que seguramente se va a abordar en el próximo punto, pero uno de estos puntos incluían un tercer análisis de los impactos de esta enmienda a la política 39. Entonces, no necesariamente creo que era para cuestiones de cumplimiento jurídico, sino era más completo. Ok, entonces, gracias por el comentario. Y entonces, entonces esta recomendación va al consejo y no se hace necesariamente este análisis de cumplimiento, y eso únicamente es porque se solicita que se haga un análisis más profundo, que entonces se va a hacer este ejercicio de revisar para ver si cumple. Entonces, bueno, si ese es el caso y si estoy en lo correcto, mi sugerencia es que, procesalmente parece que es como una especie de laguna en nuestro proceso de gobernanza, y entonces, no sé, siento que tal vez una mejor práctica pudiera ser, ya sea que este comité o alguien más haga una recomendación, se haga antes de que llegue al consejo o al comité ejecutivo, que entonces se haga este análisis para que la gente no tenga que pasar tiempo en ese nivel y, probablemente sin darse cuenta, apruebe algo que pues en realidad no se había aprobado desde ese punto de cumplimiento. No sé si a lo mejor tiene sentido. Sí, creo que definitivamente sí tiene sentido y aprecio los comentarios. Nada más creo que en esta instancia en particular sí hubo un poco pues de autoinflexión, que yo asumo que no hay nada flagrante, y entonces seguramente por eso llegamos tan a este punto. Probablemente no hubo un análisis tan profundo, por eso se está solicitando ahora, pero si lo recordarán, en noviembre pasado, la recomendación en ese momento por parte del presidente del consejo era que el personal no trabajara en este punto hasta que realmente se hubiera aprobado para que se hiciera más trabajo. Entonces, puede ser relativo a muchas cosas que vengan posteriormente, pero sí, el personal pasa menos tiempo en eso porque esa fue la instrucción que recibieron en ese momento. Ahora se tiene que ratificar de acuerdo a lo que se solicitó. ¿Ok? Sí. Ok, bueno, pues entonces con eso podemos pasar al informe por parte de la agencia. Tenemos al maravilloso Ray para que nos la comparta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a nuestros miembros del comité. Bueno, pues el personal sigue trabajando en este plan de la enmienda que estaba del plan de 2021. Esto lo hemos trabajado en los últimos meses y queremos regresarlo también al consejo en algún punto en el verano. Probablemente en ese punto puede ya llegar al estado y el estado decidirá qué es lo que se va a hacer en ese momento. También estamos empezando a trabajar en el plan regional de 2025 sobre la misma línea, porque pues necesitamos el tiempo para poder hacer eso. Estamos avanzando. Bueno, también las buenas noticias es que todo el trabajo que hemos hecho ayudó, de hecho, con respecto a las recientes tormentas, pero todavía hay algunos problemas en cuanto a erosión. Entonces tenemos que poder hacer que esto siga siendo un proyecto en el que se siga trabajando, y tenemos que trabajar como una región para poder avanzar. Y bueno, también estamos viendo nuestros debates con respecto a algunos socios estatales y federales con respecto a los puertos de entrada. Estamos haciendo un muy buen progreso en este proyecto. También el plan está para la extensión de la línea azul y de la línea morada, y recientemente autorizó a SANDAC también el consejo tener algunos proyectos. Hay 3 diferentes, dada la solicitud de algunos conceptos. Vamos a estar trabajando, de hecho, con Caltrans para escoger alguno de estos proyectos y de esa manera poder hacer un programa piloto en algún momento de este año. Y finalmente también ya se emitió una resolución de Visión Cero, que básicamente San Diego recibió $2.5 millones para poder tener estos fondos en calles, etcétera, y eso también lo estamos poniendo en un plan de acción para seguridad. Y bueno, con eso concluyo mi informe. Ok, muchas gracias, Ray. Francesca, ¿tenemos algún comentario del público con respecto a este informe de la agencia? No tenemos ningún comentario. Ok, ¿algún comentario o pregunta por parte de los miembros?
Ok, bueno, pues yo nada más quisiera hacer un comentario rápido por parte de la Visión Cero con respecto al transporte. Yo también quisiera hacer una solicitud de que sí, cada año estamos haciendo este negocio o esta cuestión de ver cuáles son algunos de estos blancos de seguridad para los propósitos de nuestros fondos federales que queremos empezar a utilizar, sobre todo para nuestras propias métricas para seguridad, para, por ejemplo, toda esta parte de los autos o vehículos no motorizados. Para aquellos que no sepan, las buenas noticias que salieron de todo esto es que consistentemente desempeñamos en todas las medidas de seguridad mejor que el resto del estado en promedio. Eso es bueno, pero de todas maneras tenemos que adoptar estos blancos para los nuestros y creo que digo, si vamos a estar teniendo esta meta, tenemos que ser un poco más de agresividad en cuanto a nuestros blancos o objetivos de seguridad para peatones y para también bicicletas, etcétera. Entonces, bueno, con eso pasamos al punto número 4, que es una actualización por parte de Lloyd, ya que Mary Kate pues está de vacaciones. Muchas gracias, presidente Cito y miembros del comité. Nada más a modo de una actualización general por parte de OIPA. La parte 2 está cerca de completarse. Yo me estoy asegurando de que el personal está apoyando, revisando todos estos miles de documentos que sabemos que están fundamentando lo que nosotros tenemos en el borrador. Esto lo tendremos que tener probablemente al final de este mes para poder tener suficiente tiempo para revisar este informe y bueno, después esperaría que pudiéramos darle a una parte de gestión, una respuesta. Y bueno, con eso probablemente podemos ya regresarlo al comité de auditorías en abril. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, parece entonces que todo sigue como la última actualización. Parece que todo sigue sobre la marcha. Sí, así lo hace hasta el momento. Digo, lo único que quiero asegurarme es que básicamente todo lo que nosotros estamos especificando que realmente se apoye por completo. Sí, definitivamente yo ojalá pudiera también yo hacer lo mismo con la prensa. Digo, no necesariamente por este grupo, sino por los miembros del consejo. Sí, claro. Pero sí, apreciamos mucho eso. Ok, perfecto. Francesca, ¿hay algún comentario público? No, no hay. Ok, ¿algún comentario o pregunta por parte de los miembros? Yo sí tengo una pregunta rápida. Digo, yo sé que la última vez cuando Mary Kate dio una actualización con respecto a esta auditoría, ella sí mencionó que había algunas preocupaciones con respecto, digo, no necesariamente siempre de tener la documentación correcta y no sé si hay problemas o no sé si todavía están viendo en ese sentido lo mismo. Está habiendo algunos retrasos de alguna documentación que solicitamos, pero en la mayor parte pues ya tenemos los documentos. Ya sea que estemos tratando de tener documentación sustantiva o no, de todas maneras hay algunos documentos que estamos esperando también obtener, pero en caso de que no, vamos a encontrar alguna otra manera de cómo es que los podemos presentar. Una vez más, todavía hay un poco de retraso, sí, en la solicitud de documentos. Sí, gracias. Y digo nada más. Para aclarar, definitivamente creo que sí es una cuestión de que, bueno, no están encontrando ningún tipo de obstrucciones a su exploración, sino que básicamente estos son obstáculos que más bien se ven más como logísticos. O sea, no es que alguien esté impidiendo lo que están tratando de hacer, ¿correcto? No, no lo creo. Digo, yo nada más básicamente lo que hago es revisar y tomar todo en consideración. Sí, claro. Ok. Bueno, pues entonces buscamos para ver que todo lo que tengas información realmente esté sustentado cuando se genere el informe. Y con eso entonces pasamos a el punto número 5, que es la actualización sobre el reclutamiento del auditor de desempeño independiente, debido a que, bueno, yo sé que Stuart y Bob han hecho un poco de trabajo y lo vamos a revisar, pero bueno, creo que también vale la pena poner en contexto que puede ser a lo mejor guiar algunas pláticas o debates después de su reunión esta mañana. Entonces, pues bueno,
La recomendación que salió de la reunión en enero, de hecho, se trajo ante el comité ejecutivo y bueno, desafortunadamente nosotros pues no tenemos una ratificación de nuestras acciones específicas en este momento. Eso entonces nos va a alentar un poco, que pues no es algo bueno, pero así son las cosas. Y la solicitud fue por parte de los miembros del comité ejecutivo, que se votó también y se apoyó, fue una vez más hacer que el personal recopile un poco más información sobre cómo es que otras agencias están operando en el área y probablemente también en la región en general. Y también pues que ya regresáramos con este análisis ya de las diferentes opciones que habían en lugar de que únicamente se enfocaran en la recomendación del comité de auditoría. Y bueno, pues esto va a surgir en la próxima reunión, que bueno, sí, lo que queremos es justo tener esto listo para el 17 de marzo, que es cuando va a ser la próxima reunión del comité ejecutivo. Entonces, yo presionado, digo, sé que hay una sensibilidad de tiempo, específicamente en esta actividad en particular. Eso creo que sí se escuchó, creo que sí, eso son buenas noticias. Entendieron y reconocieron que efectivamente tenemos nuevo liderazgo y cuando cada vez que hay un nuevo liderazgo, pues esto es algo que sucede, ¿no? Muchas veces, ya sea que puedas leer y ahondar un poco, o a lo mejor muchas veces pues también lo que quieren hacer es empezar a aprender y bueno, así es como yo interpreté toda la situación en este punto, que básicamente es que quieren tener un poco más de información. Entonces, sí, señalé que era importante seguir adelante. Esto se va a traer a colación una vez más el 17 de marzo en esta junta del comité ejecutivo. Se pospuso una semana, a diferencia de cuando era su tiempo de junta normal, pero van a estar también escuchando información por parte del personal y me parece que en ese momento seguramente podremos esperar que se tome una decisión sobre cómo les gustaría que siguiéramos adelante y si nos van a apoyar con respecto a nuestras recomendaciones y nuestras propuestas en ese momento. Entonces, con eso, no sé si quisieran hacer un comentario. Sí, yo propondría que pues esto lo, digamos, lo quitáramos, porque todo lo que ya hemos propuesto básicamente pues ha sido algo inalcanzable. Realmente creo que ni siquiera vale mucho la pena que ahondemos en el tema. Ok, eso está bien. Pero digo, no sé si a lo mejor Bob, sí, de hecho le iba a preguntar a Bob si tiene algo que quisiera agregar en este punto sobre el trabajo que se ha hecho hasta el momento. Digo, adelante, adelante. Digo, nada más, creo que sí, voy a tomar la misma postura que Stuart aquí y digo, pasar tiempo revisando esta presentación de PowerPoint. Obviamente tenemos una línea de tiempo específico y digo, básicamente todo se descartó y se lanzó por la ventana, por decirlo de alguna manera. Ahora, yo diría que personalmente yo estoy muy preocupado y también usted, presidente, sí mencionó que se tiene que mantener pues el pie sobre el pedal para poder hacer que esto se haga en tiempo y forma. Y digo, sí, más o menos puedo entender un poco el argumento por parte del comité ejecutivo, pero, pues, una vez más, es que esto es de lo que se ha compuesto este comité. Nosotros estamos a cargo de la contratación de este auditor independiente. Entonces, pues sí, definitivamente sí, creo que estoy más o menos de acuerdo con Stuart. Creo que probablemente sería mejor, sería una pérdida de tiempo en realidad si vemos nuestra presentación, a menos de que quieran ver los puntos que nosotros estamos considerando con respecto a esta línea de tiempo, pero pues bueno, una vez más, yo eso creo que lo voy a dejar a discreción del comité. Podemos revisar más o menos qué fue lo que nosotros habíamos sugerido como una publicación de reclutamiento para este puesto. Eso lo podemos hacer, pero bueno, eso lo dejo, insisto, a discreción del comité. Ok, sí, lo aprecio mucho, gracias. ¿Algún otro comentario por parte de los miembros en este momento? No sé si tal vez valga la pena de todas maneras revisarlo rápidamente, porque digo, para aquellos que no están necesariamente familiarizados con cuál fue la propuesta, puede ser que no entiendan por qué es que el comité ejecutivo está tomando esta decisión de retrasar el voto con respecto al comité de auditoría, es decir, cómo lo impactó, cuáles fueron
¿Cuál fue como este camino crítico que tenemos que asegurarnos de que podamos tomar? No sé si hay alguna manera de a lo mejor tener un camino paralelo y continuar con lo que se estaba proponiendo, asumiendo que la recomendación pues se pueda aprobar. Digo, no sé si hay algo que se pueda hacer en ese sentido. No sé, probablemente nada más para aclarar. El comité ejecutivo dijo que el comité ejecutivo lo que quiere hacer es escuchar información adicional y eso no va a suceder hasta marzo. Y muy probablemente, no sé, esto tiene que ir a todo el consejo o el comité ejecutivo puede seguir adelante. Supongo que no tengo respuesta a eso. No, sí tendría que pasar por el consejo después de eso. Ok, entonces sería una semana después. Ok, entonces estamos llegando casi a abril antes de que siquiera haya una decisión de qué se va a hacer con respecto a reemplazar a Mary o tener a una consultora externa. Mary dice que pues ella básicamente ya se fue eh, y, y digo, no sé, otras personas puede ser que tengan experiencias diferentes, pero sí se necesita, digo, lo que yo entiendo es que se necesitan de 6 a 8 semanas, incluso nada más para hacer un proceso de adquisición en Sandag. Entonces, y en algún momento a finales de marzo puede ser que quieran hacer este proceso de adquisición o de contratación para una empresa o hacer una búsqueda. Digo, básicamente estamos llegando al hecho de que Mary se vaya antes de que todo esto suceda. A mí me parece que pues no, digo, por cualquiera que sea la razón y las buenas razones que tengan, creo que simplemente no es la forma en la que vamos a poder servir o cumplir con este propósito de tener un reemplazo calificado para Mary en este marco de tiempo tan comprimido, porque entonces estamos en una situación en donde no va a haber necesariamente un traslape para que Mary ayude a esta persona a que esté al tanto de todo. Digo, supongo que sí, podemos ver la presentación en PowerPoint, nada más que sí, con respecto al punto de Bob, digo, a menos de que Amberlyn, por ejemplo, quiera a lo mejor saber cuáles son estos puntos. Digo, una de las funciones de este comité es justo participar en ese proceso de búsqueda que el Consejo tiene la autoridad de aprobar o no, cualquiera que sean los candidatos que nosotros presentamos. Sí, supongo que yo voy a responder con una sola cosa, que es digo, no quise aclararlo, pero digo, asumo que efectivamente John tiene razón y cuando yo se trajo a colación en la reunión del comité, pues digo, me dio un poco de curiosidad, pero sí, en ese momento no solicité la aclaración. Cuando ellos preguntan cuál es el proceso con respecto a cómo se va a seguir adelante, pues la respuesta fue por parte del consejo, que pues ellos eran quien básicamente diseñaban cómo era la estructura de la organización, si externa o interna por parte del comité ejecutivo, y una vez que eso se decidía, entonces el comité de auditorías pues encontraban una manera de apegarse a eso. No lo he podido confirmar, pero definitivamente sí ellos entienden que tenemos esta recomendación y tenemos esta preferencia, pero lo que yo entiendo es que su perspectiva es esta desde el inicio. Me parece que Stuart, de hecho, está siendo generoso con estas de 6 a 8 semanas, porque lo que hemos visto es de 6 a 8 meses para este proceso de contratación. Ok, bueno, Bob, entonces te voy a hacer a ti la pregunta porque supongo que, digo, desde el momento en el que se decidió que iban, eh, digo, de la experiencia que hemos tenido y también seguramente el personal lo recordará, pero desde el momento en el que se decidió que íbamos a utilizar una empresa de reclutamiento para, y no sé si recordarás cuánto tiempo fue, cuánto tiempo pasó cuando Mary llegó. Bueno, tomen en cuenta que cuando yo llegué al comité, de hecho ya se había decidido y ya se había obtenido este resultado, digamos, de esta empresa. Ahora, desde el momento, me parece que fue Paul Sart, me parece que fue el miembro anterior y yo, y desde que nos empezamos a reunir con la empresa hasta que finalmente encontramos a Mary, me parece que fueron más o menos de 3 a 4 meses. Eso fue lo que tomó.
Ok, y entonces me parece que sí, relativo a las acciones que estamos tomando esta mañana por parte del Comité Ejecutivo, lo que entonces tendremos que preguntarle, supongo yo, como personal, es que presenten al Comité Ejecutivo como parte de su presentación el próximo mes, cuál es el tiempo más rápido, razonable, en el que pueden incorporar a una empresa para este reclutamiento. Y digo, con ese punto, en ese momento, pues el comité ejecutivo puede ser que decida irse por una vía o por la otra y bueno, pues de esa manera potencialmente pudiéramos tener algunos puntos para tratar de hacer un reclutamiento interno que supongo que será mucho más rápido que tener una empresa externa de reclutamiento, porque también digo, el sesgo es que probablemente no lo quieren hacer, pero si va a tomar 4 meses conseguir una empresa, parece que pues sí, la consecuencia va a ser muy significativa. Nada más una pregunta para aclarar. Sí, una de las cosas que se mencionaron esta mañana fueron algunos cambios y enmiendas a la política número 39 y esto, digo, debido a la selección de miembros públicos. Entonces, con eso de que siga adelante, entonces todavía estamos bajo este papel actual, sí. Y alguien puede a lo mejor ofrecer esas fechas públicas para los miembros que no están en ese momento. Sí, bueno, sin importar de qué es lo que se decida en ese momento, lo que yo entiendo es que pues estos miembros, básicamente de acuerdo a nuestra reunión, la última que tuvimos, termina el 15 de mayo, la tenencia de este cargo. Entonces, incluso si nosotros adoptáramos los cambios de la política 39, este no aplicaría a estos términos y de todas maneras podrían ser elegibles para aplicar. Sí, porque hubo 2 miembros que se vieron afectados, entonces sí es un problema crítico y digo nada más que extender esto un mes, pues pudiera ser extremadamente problemático para el proceso de selección, digo, tanto de reclutamiento como de selección. Estamos en una situación un tanto curiosa porque digo, como están seguramente al conscientes, todos decidimos que pues nosotros íbamos a ir por esta vía, porque al menos en ese momento, incluso en este momento, no sabemos quiénes son propiamente los miembros del Consejo, probablemente hasta posteriormente, hasta enero de 2024, entonces pues sí, por eso tendría más sentido. Pero bueno, si se llega a ese punto, supongo que tendremos que hablar sobre cómo podemos hacer esta transición de 1 o 2 de los miembros. Digo, se espera que pudiéramos tener una decisión concreta en la próxima reunión del comité ejecutivo y que entonces podamos al menos tener esa ejecución del proceso de reclutamiento, pero si no, entonces vamos a tener que adaptarnos y ajustar sobre la marcha. Pero fuera de ese tiempo, pues sí, es a veces necesario incorporar a una empresa y hacer el reclutamiento, pero aún así siento que puede ser que podamos tener progreso. Solamente quiero ver qué es lo que se puede hacer para hacer esto de una manera más expedita y empezar estos procesos en ese espacio y también poder hacer un poco de una moción sobre el asumir que muy probablemente vamos a tomar esa vía. Ok, rápidamente, nada más para, quisiera enfatizar que el presidente Cito quisiera enfatizar este punto, que sí hay una cuestión aquí de tiempo, un elemento de tiempo, y tenemos a nuestros miembros públicos aquí que están esperando y pues entre más lo posterguemos, con menos probabilidad puede ser que tengamos de tener este nivel de experiencia para poder hacer que esto funcione bien. Entonces, nada más quisiera mencionarlo y bueno, pues felicidades por hacer este énfasis. Ok, pues entonces ahora sabemos que definitivamente el tiempo es un problema real y no era algo que se pudiera anticipar que esto pudiera pasar. Entonces, yo nada más quisiera hacer algunas indicaciones. Digo, debido a que esto no se había anticipado, no sabemos que necesariamente esto vaya a suceder, pero no sé si hay una manera en la que a lo mejor se pudiera hacer una extensión, es decir, a nombre de aquellos que están sirviendo justo ahora para poder facilitar este proceso de incorporar a una persona y también para poder extender el momento en el que hay gente que puede a lo mejor mandar una solicitud para servir en este comité. No sé si esto es posible. Extender los términos para los miembros existentes también necesitarían que hubiera una enmienda a la política 39, que básicamente ya se contempló en las enmiendas que se propusieron al comité ejecutivo.
Sí, gracias por eso. Definitivamente creo que es algo de lo que podemos hablar después con el liderazgo eh, para ver cómo es que a lo mejor también tomar ciertas piezas de esta política 39 y a lo mejor también trabajar con algunos otros cambios para poder facilitar todo esto. Aunque digo, siempre, incluso si nosotros pudiéramos hacer algo de acuerdo a la voluntad o a la disposición de los miembros del comité ejecutivo, digo, sabemos que esto no necesariamente es la actividad con más gusto que se puede llevar a cabo todo el tiempo, pero bueno, habiendo dicho eso también y sabiendo cuáles son estas fechas para marzo, tal vez también sería bueno tratar de tener algunas fechas anticipadas sobre este plan y para entonces decir que tenemos un plan para seguir adelante, pero tenemos la necesidad de que estas personas estén aquí para poderlo implementar. Gracias por esas reflexiones. Y hay una manera, digo, como ya lo dije, puede ser que veamos algún rastreo paralelo, alguna forma, un plan paralelo. Digo, lo que estamos esperando es que el comité ejecutivo y después el consejo finalmente pueda decidir si entonces vamos a, a utilizar a una empresa o simplemente se va a hacer de manera interna. Pero hasta que el consejo haga esa determinación, eso no quiere decir que no necesariamente podemos tratar de ir por esa segunda vía hasta que el Consejo tome esa decisión. No quiero esperar o no quiero que tengamos que esperar porque pues sí, efectivamente el tiempo es esencial, como ya se mencionó, y esto es algo en lo que tenemos autoridad para hacer o de todas maneras tenemos que esperar por el Consejo. La política 39, como está ahora, la sección 3.1.4, dice que el Consejo primero va a brindar directivas sobre la contratación de una persona o una compañía y después el Comité de Auditorías va a hacer la recomendación al respecto. Entonces, aunque sí hay mucho trabajo de preparación que puede hacer el Comité de Auditoría y puede anticipar con respecto a si, por ejemplo, ellos deciden irse por el camino de una persona, se puede hacer ese trabajo, pero hay ciertas limitaciones con respecto a, por ejemplo, los contratos o este tipo de búsquedas de empresas hasta que tuviéramos autoridad por parte del Consejo. Pero sí, de todas maneras, sí hay cierto trabajo que se puede seguir haciendo. ¿Puedo a lo mejor decir algo? Ha habido diferentes cuestiones en los últimos años en donde digo, vamos a ser muy francos. Hay algunas preguntas o cuestiones que tienen que ver con la credibilidad alrededor de Sandag. ¿Cómo va a aparecer esto cuando el Consejo primero revisó este cumplimiento? Y ya, como lo dijo Bob, incluso antes de que llegara al comité de auditorías, el Consejo decidió contratar a una persona interna y entonces crear esta oficina interna. Digo, yo diría que este sistema ha estado funcionando muy bien a pesar de la inconveniencia de algunos hallazgos que no necesariamente siempre son complementarios y pueden llegar a causar cierta controversia. Pero sí ha habido algunos hallazgos importantes y que puede ser que mejoren a la agencia y también protejan el dinero de los contribuyentes. Y me parece que todas las personas pues creen en esas metas. Supongo que cuando nosotros como un comité tenemos diferentes puntos de vista sobre diferentes temas, ya sea políticos o algunos otros, muchas veces unánimemente hacemos una recomendación al consejo que pues vemos que mantienen esta función de esta manera que ha estado trabajando bien. Supongo que muy ingenuamente creí que un consejo, digo, especialmente un consejo nuevo que no tiene el tipo de antecedentes en este dominio en particular, pues realmente le pondría atención al consejo del comité que está a cargo de brindar este tipo de consejo, de recomendaciones, porque lo que nosotros sugerimos fue que ellos, de hecho, continuaran con esta política que ya se había implementado por parte del consejo anterior.
Entonces, digo, no sé, siento que esto simplemente va a tener pues una perspectiva muy pobre en el dominio público. No, digo, sí reconozco que probablemente hay muchas personas que quisieran que pues todo este comité de auditoría y todo lo demás pues dejara de ser tan un dolor de cabeza, pero si realmente uno cree en esta función, ¿cómo se espera atraer a gente seria, ¿no? Digo, como Agnes, que es CFO, ¿no? Digo, definitivamente tiene suficiente que está sucediendo en su vida. ¿Cómo se esperaría poder atraer a gente seria cuando es muy claro que el consejo parece que pues en realidad no le pone tanta atención a las buenas intenciones y el consejo profesional de los miembros del comité de auditoría? Digo, yo creo que ese es un problema. Ahora, a lo mejor es un problema que está muy por encima de este comité, solamente creo que es importante que la gente reconozca las ramificaciones de lo que está sucediendo aquí. ¿Creen que el comité ejecutivo, en el momento en el que solicitó tener más tiempo para hacer esta determinación, realmente entendieron cuáles fueron este tipo de ramificaciones con respecto a este reclutamiento? Tal vez, digo, definitivamente yo hice lo mejor que pude, como se mencionó anteriormente, para poder asegurarme de que pudieran tener claras este tipo de ramificaciones. Yo esperaría que, pues sí, probablemente estuvieran en desacuerdo con mucho de lo que Bob mencionó y también que ya se ha mencionado igualmente, pero pues uno, digo, cada líder tiene también su propia estrella norte, ¿no? Y la manera en la que les gusta operar. Y definitivamente, pues sí, algo de lo que se ha sido muy claro es que la presidenta, por ejemplo, quiere seguir cuáles son las reglas y de esa manera tiene esa claridad de que pues es la responsabilidad del consejo el tomar la decisión con respecto a cómo se informa tanto al comité ejecutivo como al comité de auditorías, cómo tendría que estar configurada la estructura y cómo se tendría que ejecutar de aquí en adelante. Entonces, pues ella siente que es su trabajo como presidenta poder tomar eso y entonces tomar una decisión. Me parece que incluso el vicepresidente, por ejemplo, hizo algunas preguntas bastante buenas al personal diciendo, ok, bueno, pero al menos pudiera tal vez elaborar con respecto a cuál sería la importancia o el impacto de este retraso. Y pues sí, efectivamente el personal contestó con este enfoque y dijo, sí, pues entonces hay un riesgo por parte de esta línea de tiempo, pero puede ser que se reduzca el riesgo al de dejar que ustedes tomen una decisión más informada. Esa fue lo que se presentó por parte de la perspectiva del personal. Entonces sí hay un riesgo bastante notable de que esto pudiera persistir durante mucho tiempo. Eso fue lo que yo dije y voy a hacer lo mejor para poder asegurarme de que esto no suceda y que podemos seguir poniendo presión porque ninguno de nosotros quiere que eso suceda. Entonces me parece que lo mejor que nosotros podemos hacer es asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos para poder facilitar que estamos trabajando lo más rápido posible en el momento en el que hayan tomado una decisión con la que se sientan cómodos. Yo tengo la esperanza, como se dijo, fue una decisión por unanimidad de nuestro lado, también por el consejo, pero para seguir adelante con todo lo que tenemos y bueno, pues de esa manera es como vamos a operar de ahí en adelante y supongo que uno de los retos es que pues esta es la primera oportunidad que tienen como consejo para revisitar ese modelo y entonces ahora están diciendo, ok, ya se está yendo la IP actual. Y definitivamente, pues sí, hay cosas que no han sucedido bien anteriormente, que puede que hayan atribuido o no a este modelo en particular y a lo mejor quieran revisar. Ahora, a mí no me gusta, pero lo respeto y yo pues dejo que ellos tomen este mes para ver cómo se va a ver y para poder descifrarlo, aunque agrega riesgo por nuestro lado. Y sí quisiera agregar que sí estuve
hablando razonablemente con respecto al valor del equipo que tenemos y que queremos asegurarnos de que queremos mantener este equipo y yo no quiero poner eso en riesgo. Y por supuesto, digo, tener caos a nivel de liderazgo siempre pone un componente de riesgo sobre lo que está sucediendo por debajo. Entonces yo quiero que sepan que estoy ahí también defendiendo por ustedes y que queremos que sigan aquí para poder hacer el buen trabajo que hacen. Y bueno, pues voy a hacer todo lo que pueda y porque sí, es importante para mí y para todo este grupo aquí. Entonces nada más quería asegurarme de que esto lo sepan, lo escuchen y sepan que estamos ahí, porque pues sí, esto es algo que a mí me parece que está en el mejor interés de la organización. Y sí, como lo mencionó el señor Halpern está en la mejor intención de la agencia y pues yo lo que espero es poder convencer al consejo y sobre esas líneas pues está la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer entonces nosotros para tratar de mitigar los efectos de la decisión del comité ejecutivo que ya se tomó? Y una cosa que me parece que pudiera ser útil desde la perspectiva del subcomité es que, digo, a pesar de que se siente un tanto doloroso e innecesario, probablemente puede hacer una exploración más profunda de información que se puede crear y yo voy a estar haciendo la mía, digo, no quiero aquí hacer ningún tipo de violación para que de esa manera se le pueda dar al personal y al comité ejecutivo para ayudarlos a informarles al respecto. De nosotros ya tomamos hicimos nuestra recomendación, pero esa está basada en nuestra experiencia en lugar de ok, estos son los puntos concretos, por ejemplo, con los que yo pude mencionar. Nosotros, de hecho, lo que dije es que, pues sí, nosotros de la experiencia consideramos que sería mucho más caro ir de forma externa, menos eficiente, y entonces también perderíamos, especialmente, perderíamos todo el conocimiento aprendido que nuestro equipo in-house ya tiene con respecto a toda la parte de las auditorías y algunos de los otros beneficios que tenemos y que pudieran hacer esta agencia mejor. Entonces, pues sí, ya habiendo trabajado con eso, pues definitivamente creo que pudiera ayudar mucho para la junta del 17 de marzo y bueno, pues espero que eso sea útil. Y otro punto es que, esperamos que también el personal pueda dar un poco de retroalimentación con respecto a cómo se ve traer una agencia externa. A lo mejor podemos hacer un poco de progreso también para hacer un poco más de trabajo, pero no sé realmente si vamos a estar, no sé cómo se ve eso, no sé si también tenemos el personal para poder ayudarnos con eso, qué tan lejos podemos llegar, qué tanto podemos hacer, pero bueno, al menos pensando en tener este trabajo de preparación y que se inicie y pues de esa manera que no tome 4 meses porque 4 meses es inaceptable. Necesitamos tener un proceso más rápido que eso. ¿Algún pensamiento? Nada más, para mi aclaración, de lo que estamos hablando con respecto a lo que le concierne al comité ejecutivo, aparte de todos los demás detalles de la política 39 que ya se discutió, lo que tiene que ver en particular con el auditor de desempeño independiente, la decisión del comité ejecutivo y por lo tanto del consejo, es, contratamos a una persona como tal o salimos y entonces traemos una compañía externa que actúen como este auditor de desempeño independiente. ¿Eso es lo que se está diciendo? Sí, yo creo que hay 2 cosas que pudiera ayudar a informarles y brindarles más información. Una pudiera ser, por ejemplo, estos pros y contras, que eso se me preguntó específicamente cuáles son los pros y los contras de tener a un equipo interno en lugar de una compañía externa. Pudiera explicar algo rápidamente, nada más quisiera dar un poco de antecedente y de claridad. Si estoy entendiendo correctamente, la segunda opción sobre contratar a una empresa externa implica que nuestro proceso de reclutación sería como de RPF, ¿no? Y si lo hacemos in-house, y lo que Lloyd estaba explicando es que ese proceso tomaría de 6 a 8 meses. Este proceso meses, sí, meses. A veces incluso puede ser hasta 1 año y en un proceso expedito, o sea, estamos hablando de contratar una empresa para tomar este papel de hacer el trabajo, sí, en lugar de contratar a una empresa de hacer el reclutamiento. Sí, así es. Eso es lo que yo quisiera asegurarme de que todos entendamos. No estoy segura de si todos estamos hablando del mismo punto, pero sí, en este momento sí, pero gracias por esa aclaración.
Sí, eso definitivamente es muy útil. Entonces, sí, aquí el punto básicamente es que Lloyd anteriormente hizo un comentario de que sí, puede llegar a tomar 8 meses para contratar a una empresa y eso es muy válido. Digo, si vamos a contratar a una empresa para poder llevar a cabo esta actividad de auditor de desempeño independiente, digo, no sé qué tan rápido, entonces pudiera ser, por ejemplo, contratar una empresa para hacer todo el proceso de reclutamiento, pero no creo que necesariamente eso cambie algo. Sí, digo, con respecto a los pros y los contras con relación a si estamos contratando a una persona o no, digo, yo sé que la Asociación de Auditores Gubernamentales han hecho todo un estudio sobre los pros y los contras al respecto, porque tiene que ver con la independencia y la capacidad de poder operar en una función de auditoría independiente. Esto se ha hecho. Get those Definitivamente, studies. pues yo tengo estos estudios y definitivamente se los puedo brindar, se los puedo proporcionar. Sí, eso me encantaría. De hecho, sugería, digo, lo que a mí me encantaría todavía más es ese resumen de esa información, así como la de Stuart, diciendo, ok, así es como nosotros interpretamos lo que encontramos. Entonces, no nada más quisiera eso, sino también la interpretación con los antecedentes de ambos, de ustedes, informando cómo es que esto aplica a Sandag. Eso sería maravilloso. Ok, y como parte de eso, podemos invitar también al presidente de la próxima reunión para tener este debate, porque lo que yo presumo es que muy probablemente en la reunión del comité ejecutivo seguramente no tiene, digo, no estoy hablando de mí, pero no necesariamente tienen tanta experiencia como estas personas que tenemos aquí, sin faltarle respeto a nadie, pero sí creo que sería muy constructivo si pudiera venir el presidente y hablar de eso. Sí, definitivamente puedo intentar hacerlo. Nuestra próxima junta, que de hecho todavía no he mencionado, se va a retrasar un poquito porque es el mismo día que la reunión final del Consejo. Entonces es posible que sí llegue a haber ciertas cuestiones, pero bueno, definitivamente podemos extender la invitación para que la presidenta pueda estar presente. ¿Algún otro comentario o pregunta? Digo, desde mi perspectiva, y desde lo que está trabajando el subcomité, personalmente sí, a mí me ayudaría muchísimo con lo que acabamos de describir. Sería eso, esa decisión. El otro punto es que muy probablemente vayan a estar brindando un poco de guianza o pensamientos con respecto a, por ejemplo, nuestra experiencia. Si quieren también incluir algunos pensamientos sobre los beneficios o los problemas de utilizar una empresa externa o una in-house, definitivamente eso también pudiera ser útil igualmente. Y bueno, finalmente, como lo mencioné, cualquier material que se pudiera crear trabajando con pues esta mentalidad positiva de que vamos a estar pues buscando a un reemplazo para Mary Kate, eso supongo que también sería muy útil. Creo que ya tienen un primer borrador de eso. No sé quién más quisiera revisarlo. Digo, mi retroalimentación principal es que creo que necesitamos, digo, si utilizamos eso, vamos a necesitar utilizar a alguien que tenga a lo mejor cierta perspectiva de marketing, ¿no? Porque queremos que Sandag quede bien y se vea bien, no nada más así como, ok, aplica para este puesto y esto es lo que tenemos, sino que todo el marketing esté bien hecho. Desde mi perspectiva, creo que esa sección sería bastante útil también para que puedan verse algunos de los atributos y que no se vea tan típico como de qué es lo que hace una persona a cargo. Pero sí, muchísimas gracias por ese borrador, ha sido muy útil. Pero pues sí, no sé, estoy tratando de pensar en qué ejemplo o qué ejemplos pudiera dar del tipo de lenguaje que yo he visto que se utiliza en algunos otros lugares, ¿no? Como por ejemplo, un líder que puede llevar a cabo diferentes funciones y áreas de experiencia. Digo, ese tipo de cuestiones de liderazgo, estar a cargo de equipos y principalmente desde la perspectiva de asegurarnos de que, ok, no tienen que sorprenderle de que cuando vengan y hagan unas entrevistas va a haber preguntas sobre, ok, cuéntame cómo hiciste esto, ¿no? Y si está en los puntos, entonces sería como, bueno, pues es que nosotros estamos buscando este tipo de punto y de historias.
Sí, son muy buenos comentarios, presidente. Y una vez más, cuando Stuart y yo estábamos hablando de todo esto, de hecho, lo dijimos la última vez con respecto a esta empresa externa que tenían como este folleto de 6 páginas y tenían cosas que francamente, digo, Bobby y yo estuvimos de acuerdo, Stuart y yo estuvimos de acuerdo en que, digo, si yo soy un candidato, a mí me voy a perder con tanta lectura, entonces tratamos de reducir eso. Hay que entender que sí hay algunas cosas buenas que pudiéramos aplicar a eso. Sí, el comentario. Sí, digo, esos nada más eran los 2 puntos de retroalimentación. Agregar un poco, como dije, sobre el liderazgo y el equipo, esta parte de la organización para que tengan esa mentalidad y después también tendremos que hacer algo que pudiera vender Sandak más eficientemente desde la perspectiva de que es un lugar divertido para poder estar. No digo que ese sea su trabajo, sino creo que definitivamente es algo en lo que se tengan que tomar en cuenta, ya sea que 6 páginas, digo, no creo que sea el caso. Creo que la última vez que hice un reclutamiento fue como de 4 páginas, entonces digo, 2 o 3 probablemente es suficiente, pero sí al menos hacer ese trabajo desde el punto de vista hecho hasta el momento. ¿Algún otro comentario o pregunta? Sí, Sloyd. Si una empresa externa es la opción por la que se opta, ¿qué va a suceder con la oficina de auditoría de desempeño independiente? Eso no es algo que yo pueda contestar, eso es algo que se tendrá que llevar a gerencia internamente, pero pues yo espero que ese no sea el caso, pero claramente no puedo hacer ninguna promesa. Ok, y aparte, si se decidiera hacer esto de forma externa, ¿esa persona estaría en nuestra oficina si fuera una persona? ¿O cómo eso garantizaría, por ejemplo, que esa persona me dice que está haciendo, que yo estoy haciendo el trabajo correctamente? Bueno, una vez más, creo que es difícil poder contestar preguntas en un vacío. Y lo que me están preguntando, de hecho, justo fue parte de lo que yo le mencioné al comité, que era un riesgo, este tipo de preguntas surgiendo. Y de hecho, creo que esas son mejores preguntas que se tendrán que hacer a la gerencia interna. Yo puedo decir, eh, probablemente la preferencia, sí, de este comité y la mía preferentemente es que pues podamos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Eso es lo que yo voy a estar, por lo que yo voy a estar luchando. Ok, gracias. También me da curiosidad, digo, ¿tenemos ejemplos de organizaciones similares a Sandak que han utilizado a una empresa externa para llevar a cabo estas funciones de auditorías internas? Esta fue una de las preguntas que también se preguntó por parte del comité ejecutivo, específicamente cómo otras organizaciones que se ven como Sandak hacen esto. Desafortunadamente, yo no estuve involucrado hace 5 años cuando se hizo la primera vez, entonces pues probablemente no hay tantas organizaciones que se parezcan a Sandak y que tengan estos incidentes que, por ejemplo, llevaron a la creación del comité de auditoría, por ejemplo, y también del auditor interno. Digo, uno es en el sentido de que la ciudad de San Diego, si regresamos hace muchos años, había una persona que estaba trabajando aquí. No sé si lo recuerdan, pero digo, la ciudad de San Diego tuvo algún problema financiero bastante serio y eso fue lo que de hecho llevó a la creación de su función de auditora independiente y del comité como tal. Mucho de esto está basado en ese modelo. Entonces, creo que no puedes simple y sencillamente ver qué agencias tienen, entre comillas, una función de auditoría interna. Digo, Ray me pudiera corregir o algunos otros miembros del staff, pero también Sandak lo tuvo de manera interna durante años. No sé exactamente cuánto tiempo, pero sí había una función de auditoría interna. De lo que estamos hablando ahora es una función de auditoría independiente. Y entonces, cuando estamos tratando de, por ejemplo, ver algunas compensaciones de salario, pues de hecho no hay tantas de estas en general. Entonces, definitivamente al hacer el trabajo al respecto, yo sugeriría fuertemente que no se estuvieran revisando estas funciones de auditoría interna para que fueran relevantes en este modelo. No sé si esa distinción sí resuena.
Creo que es un punto de retroalimentación muy válido. No sé si a lo mejor quieran tomarlo en cuenta. Sí, definitivamente yo entiendo la distinción entre auditor interno y también auditor independiente o oficina de auditoría de desempeño independiente. Entonces, sí, yo diría que es interesante porque siempre pensé que las auditorías internas en teoría tendrían que ser independientes. Entonces, supongo que hay algunas que pueden no serlo. Ese es un concepto interesante. Bueno, una vez más, digo, no estoy tratando aquí de juzgar a nadie, pero una vez más, SANDAC tuvo durante años esta función de auditoría interna y realmente no pudieran encontrar ninguna de los hallazgos que se han encontrado en los últimos 4 años. Entonces, sí, ahí está el punto. Exactamente, y ninguno de los otros auditores externos de parte financiera o de desempeño. SANDAC tiene muchas capas de personas, ¿no? Hay auditorías financieras de SANDAC, también del programa de Transnet, también el desempeño del programa, etcétera. Ninguno de estos auditores externos han encontrado ninguna de las cosas que este equipo y que Mary han encontrado en los últimos años. Y yo reconozco también, pues por supuesto, la inconveniencia de algunas de estas cosas y de que salgan a la luz, pero si el objetivo es proteger la credibilidad de la agencia y de los contribuyentes, pues entonces pareciera que sí, creo que el punto que se está haciendo es válido, solamente es una cuestión de asegurarnos de que pudiéramos tener a lo mejor comparación con otras funciones de auditoría. Digo, básicamente desde nuestra experiencia de lo que se habla es que está este factor significativo de pues básicamente ahondar fondo y ese es el beneficio de lo que hemos hecho, ese es el beneficio de tener el equipo, que podemos ahondar suficiente para encontrar cosas que se puedan y se deban cambiar. Ok. Bueno, pues con eso, entonces veo, bueno, creo que no pregunté que si había algún orador público, pero supongo que la respuesta es la misma, ¿no? Ok, perfecto. Entonces con eso vamos a las siguientes reuniones, que no necesariamente es oficial todavía. Me parece que la siguiente junta va a ser el viernes 10 de marzo a la 1:30 de la tarde para poder dar tiempo a aquellos que tengan que regresar de la otra auditoría, y de la otra junta, perdón, y para poder comer. Entonces, con eso, pues estamos despedidos y muchas gracias.